¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, como cada miércoles, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Continuamos esa ronda de entrevistas que estamos haciendo con los representantes de los distintos partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Málaga. Hemos tenido ocasión de charlar con el portavoz de Izquierda Unida, con la portavoz del Grupo Socialista, y ponemos la guinda final, como no podía ser de otra manera, a este balance que venimos realizando de 2012 con el alcalde de Málaga. Francisco de la Torre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a PTV. Encantado de estar aquí con vosotros. Alcalde, un año, el de 2012, vamos a comenzar por lo que más preocupa actualmente a los ciudadanos, el tema de la economía, complicado. Venimos ya de unos años que arrastrando la crisis económica, pero máxime cuando entra el Partido Popular en el gobierno y se encuentra con esa deuda, con ese déficit, tiene que reajustar cuentas. Esto influye a los ayuntamientos locales y en este 2012, hay muchas familias malagueñas que están atravesando momentos muy difíciles. El ayuntamiento viene realizando desde hace años también un plan de austeridad, tratando de contenerse. También continúa ofreciéndoles a los malagueños los servicios tal y como se vienen prestando en los últimos años, con todas las garantías, aunque con esa austeridad. Se han llevado a cabo dos cuestiones importantes. Por un lado, ese plan de ajuste, ya a largo plazo, hablamos hasta 2020, y por otro lado, más en concreto, los presupuestos municipales. No sé qué le podemos contar a los malagueños sobre la economía de nuestro ayuntamiento, que, como digo, por un lado, toca apretarse el cinturón, pero creo que también se puede transmitir un mensaje de tranquilidad, de que los servicios municipales van a continuar garantizándose y la atención a los ciudadanos, por supuesto, también, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que nadie puede negar que el Ayuntamiento de Málaga es ejemplar en algo que mide la seguridad, la solvencia de una entidad pública, que es pagar a proveedores, por ejemplo, ¿no? Estábamos pagando a proveedores en el año 2012, pues hemos pagado en 25 días. Cuando la ley nos obligaba a 40, y cuando la realidad es que muchos municipios y muchas autonomías pagan en meses y a veces en años, ¿no? Eso es una manera, cuando se retrasan tanto, de destruir empleo, ¿no? Y una manera de conservarlo es pagar puntualmente. De eso estamos orgullosos, y el compromiso que hemos planteado justamente cuando se presentaron los presupuestos hace ya unas semanas es de, en el año próximo, cumplir lo que legalmente se dice, menos de 30 días. Si podemos bajar los 25 actuales, lo haremos, ¿no? ¿Por qué conseguimos esto? Porque tenemos presupuestos realistas, no inflacionados, no inflados, sino que ponemos los ingresos que realmente vamos a conseguir y procuramos, lógicamente, que los gastos no superen los ingresos, como tiene que ser, ¿no? Y luego, además, ya el compromiso para el año próximo es que cumplamos estrictamente lo que se ha previsto en inversiones. Por eso, inversiones, ponemos lo que calculamos con máxima exactitud que se va a hacer, ¿no? ¿Qué más podría decir de la economía municipal? Pues que lógicamente ha bajado en su cuantía, porque hay menos ingresos, porque además hemos moderado fiscalmente enormemente. Este ayuntamiento puede presumir, y ninguno de España lo puede hacer como nosotros, que durante estos años, van 4 hasta ahora, pero es que el 13 va a ser igual, hemos mantenido una moderación fiscal ejemplar. En los años 9 y 12 se ha subido el IPC, en el 10 y el 11 cero, que es no subir, es bajar, porque ni siquiera puedes actualizar tu capacidad de gasto en relación al IPC, ¿no? Y para el año 13, hemos visto los datos recientemente, el crecimiento del ingreso previsto en el IBI es una cifra que está en torno al 2%, de los cuales una parte es vivienda de Instituto de la Vivienda, Instituto Municipal de Vivienda, que en el balance total queda fuera del ayuntamiento un 1,4% de crecimiento, una cifra inferior al IPC también, ¿no? Hay muchos indicadores de conjugar y complementar moderación fiscal, o sea, tratar de respetar al ciudadano porque está en crisis. Segundo tema de nuestra actuación, un gran esfuerzo en política social. Hemos mantenido, hemos crecido, porque sabemos que ahí es necesario actuar también. Y luego en políticas activas de empleo, que no es obligación municipal, que es política autonómica, y nosotros desde hace años tenemos el Instituto Municipal de Formación y Empleo, Pro Málaga también, que activa, que crea, que ayuda al emprendimiento, etcétera, que es un tema muy importante el actuar, y luego mantenimiento de la calidad de los servicios, ¿no? Como se decía, yo creo que y ese pago a proveedores puntual son las características de un ayuntamiento que, dentro de la situación de dificultades, estamos pasando estos
años cumpliendo nuestra obligación, fortaleciendo la economía de Málaga en sus estrategias donde pisa fuerte, nuevas tecnologías, modernización, innovación, cultura, turismo cultural, por tanto, turismo de congreso, turismo de cruceros también, turismo de ciudad en general, donde hemos crecido en estos años ininterrumpidamente y hemos situado a Málaga dentro del pelotón de cabeza de las ciudades españolas como ciudad del turismo. Se mantienen servicios sociales, como estábamos viendo, se continúa con ese apoyo al fomento del empleo, pero también hablábamos de que hay que apretarse un poquito el cinturón y, por ejemplo, en ese plan de ajuste, el segundo que presenta este equipo de gobierno, bueno, hubo cierto conflicto mínimo con los trabajadores porque tienen que hacer un gran esfuerzo. Ahora, por lo menos en el próximo año, veremos si se solventa ya en 2014. Finalmente se ha llegado a un acuerdo, no hay más que la mesa de diálogo ese esfuerzo, ¿no?, de los trabajadores. Se abrió, yo creo que crea un clima de más entendimiento, de más comprensión, y la verdad es que nosotros, teniendo en cuenta pues el esfuerzo que ya han hecho los funcionarios en años atrás, desde el año 2010, lógicamente cualquier cosa que suponga una disminución de ingresos siempre es vista de una forma crítica, pero hemos garantizado que es muy importante el empleo. Los más de 6.000 trabajadores municipales y de sus empresas están garantizados, sean funcionarios, sean laborales, sean interinos. Pocas administraciones pueden decir lo mismo y la verdad que desde el punto de vista cuantitativo el descenso real, porque está también el descenso en el capítulo 1 por amortización de plazas, pero el descenso que toca lo que es ingresos en el funcionariado no toca lo que es las retribuciones básicas, son el importe de la hora extraordinaria, su cuantía, digamos, en euros por hora, una disminución ahí del 10%, y en complementos sociales de un 50%, pero que se traduce en el caso de más perjuicio, digamos, un descenso real sobre los ingresos de un 1,7%, o sea, inferior al 2%. En el caso del personal laboral de empresas hay más, un descenso algo más fuerte, entre el 4 o 5%, porque no han tenido en años anteriores como los funcionarios un descenso tan grande. Entonces hemos planteado una política que trate de ser solidaria y que dentro del grupo de empresas municipales y la actividad funcionarial hay una cierta solidaridad, ¿no? Pero yo creo que es un plan de ajuste que ya quisieran otros empleados públicos de la geografía andaluza, por decirlo así, pues encontrarse un plan de ajuste tan comprensivo. Yo, sinceramente, es como lo veo, ¿no? Y que se trata, en definitiva, de que podamos así, poniendo esfuerzo, por un lado, de personal, esfuerzo en cuanto a los ciudadanos, que es muy moderado, pues ya he dicho que no llega al IPC en el impuesto fundamental, que es el IBI, para el año 13, tratamos de seguir navegando dentro del barco municipal, si me permite, haciendo una singladura que tenga esas características de solvencia, de eficacia y de respuesta a los problemas de la ciudad. Y apostando también por seguir activando la economía malagueña, sobre todo a través de turismo y nuevas tecnologías. En este último campo, este año ha habido muchos puntos, muchos puntos, hemos tenido un noviembre tecnológico muy brillante, hemos sido la única ciudad española invitada en una reunión en Nueva York a nivel mundial de ciudades inteligentes, se me invitó a hablar sobre cómo justamente este tipo de compromisos de una ciudad pueden servir para la creación de empleo, la dinamización económica. En esa línea, pues el ENTEX y el Málaga Valley del noviembre estuvo también muy brillante. Ha habido un montón de acontecimientos. Málaga figura siempre en primera línea, en vanguardia en esta materia. Fuimos finalistas en la convocatoria de premios del encuentro mundial que hubo en Barcelona. Es una ciudad de referencia, eso está claro. Tanto en el mundo público como en el sector privado así se ve, así se mira. Somos también de referencia en accesibilidad, donde aplicamos precisamente mucha tecnología de información y comunicación para ser más accesible la ciudad, y hemos tenido un premio de Telefónica Ability Awards, para justamente reconocer el esfuerzo de accesibilidad de la ciudad de Málaga, un premio que tiene un gran prestigio y que me fue entregado personalmente por la reina Sofía en gran auditorio que tiene Telefónica en Madrid, ¿no? La verdad que... El proyecto Málaga Valley también se está trabajando, se está avanzando. Sí, como he comentado antes, el EMTEC Málaga Valley del año de noviembre fue muy bueno. La marca Málaga Valley está muy consolidada, como una marca que expresa el compromiso de la ciudad, su universidad muy volcada en esta dirección, el parque tecnológico, los empresarios de aquí, los empresarios de fuera reconocen en Málaga un ecosistema para la innovación, o sea, un espacio propicio
para plantear avances y auténticamente de vanguardia en esta materia. Y todo eso es lo que queremos que reactiva al máximo la economía. Vamos a seguir trabajando en el 2013 con mucha fuerza y con mucha determinación. Hemos crecido la partida presupuestaria en este ámbito, hemos mantenido el esfuerzo de turismo y cultura básicamente, y bueno, la idea es justamente aprovechar toda la potencialidad que la ciudad tiene en materia de fortaleza dentro de la crisis para ser lo más activo posible. Creemos mucho en la necesidad de fomentar el emprendimiento y que las empresas malagueñas sean lo más internacionales posible para tratar de compensar en el exterior la menor capacidad de consumo que tiene ahora el mercado interior. Eso es importante también que lo recordemos. ¿Se podría convertir entonces en 2013 el sector de las nuevas tecnologías en uno de los nichos de empleo más importantes en Málaga? Vamos a ver, yo no sé si el 13 será así, vamos a tratar de siempre vayamos añadiendo, ¿no? Ese gran cambio no se produce de pronto, tiene que llevar una masa crítica, que entremos en un círculo virtuoso donde el esfuerzo de muchas empresas, de bastantes empresas, siga atrayendo empresas, atraiga talento, todo eso refuerce también el sistema educativo, de tal manera que al final hay una alimentación, digamos, interna, que nos sitúe de una forma ya imparable en ese camino. Yo creo que vamos a alcanzar pronto ese círculo virtuoso, que hay que tenerlo también en otros aspectos de la ciudad, ¿no? Pero este es uno de ellos. Y es más, los esfuerzos que se hacen en cultura, en servicios deportivos, en servicios educativos, etcétera, todo eso va en la misma dirección, porque retener talento y atraer talento supone tener una ciudad que sea atractiva, que sea realmente brillante y atractiva. Y yo creo que Málaga cada vez lo es más, ¿no? Tenemos aún que resolver temas de fragilidad ante una gran precipitación tipo torrencial como la que se tuvo el pasado noviembre, ¿no? El día 17 y 18, ¿no? de noviembre, pero realmente la ciudad ya está más fuerte que lo que estaba en el año 89 y quedan cosas por hacer, que duda cabe. Ahí habrá que saber buscar recursos locales, recursos autonómicos, recursos nacionales y recursos europeos para responder a los retos que la ciudad tiene en esa materia. Ahora hablaremos de las inclemencias del tiempo que nos ha dejado 2012 en la capital y en la provincia, pero por terminar un poquito con el tema económico y volviendo a los presupuestos, la inversión inevitablemente baja, sí. Pero no quiere decir que se frenen los proyectos. Tenemos algunas partidas para proyectos ya con solera en la ciudad. Proyectos en marcha como la avenida o bulevar sobre el ferrocarril soterrado, esa obra que la ciudad se comprometió y se volcó tanto en conseguirla. Hemos invertido 40 millones de euros de la ciudad en la obra del soterramiento. Aún en el año 13 estamos con una partida de unos 2,5 millones de euros del modificado último de esta obra, porque al final esta obra ha costado el doble de lo previsto. No iba a costar 20 millones, sino ha costado 40 millones. No por llevando nosotros la contratación la lleva el Ministerio de Fomento, ¿no? Nosotros hemos aportado ahí nuestra colaboración. Y sobre el bulevar, que tuvo tantos avatares y tantas dificultades para arrancar por la disponibilidad de suelo que nos negaba Adif, lo pusimos en marcha hace ya bastantes meses y ahora en el año 13 hay 6,5 millones de ese orden de euros para la anualidad correspondiente, quedará prácticamente finalizado a finales del 2013, ¿no? Y ahí pues obras o aportaciones significativas, una para empezar la adaptación del espacio cultural de la esquina del puerto. Ahí esperamos contar con lo hablado, con la colaboración al 50% con Unicaja, que es un tema aún pendiente de cerrar. Y, lógicamente, también obras, por si fuera necesaria, en la zona de Tabacalera, donde depende también de, finalmente, si hay usuarios de los espacios que ellos realicen las obras. Pero, planteando también objetivos ambiciosos, es conveniente tener esa previsión. Obras en distritos, obras en vivienda, pero, por ejemplo, para que entiendan los ciudadanos por qué bajamos a 50 millones de euros la inversión, el año pasado, el año 2012, para ser exacto, el presupuesto que elaboramos en 2011, teníamos 38 millones de euros en inversión para vivienda. Ahora pasamos a 5 millones, pero realmente gran parte de esos 38 millones de euros no lo hemos podido empezar porque disponiendo de suelo urbanizado, que es usted 8, disponiendo de proyectos, los créditos para tener estas obras en marcha no son tan fáciles de tener. Nos cuesta mucho disponer de que nos den crédito, no porque no demos garantía, que tenemos sobradas, sino porque el sistema financiero español tiene todavía que resolver sus problemas de funcionamiento y atender esto. Y claro, también miran si son viviendas en venta, que luego haya posibilidad de compradores con capacidad de hacer frente a la hipoteca. Ya en Soliva hubo problemas en ese sentido, en el momento no es propicio para las viviendas en venta, estaban así programadas gran parte, no es fácil legalmente cambiarlas a alquiler, las próximas se irán haciendo ya en alquiler claramente, ¿no? Pero lo que sí quiero en ese sentido
digamos, tranquilizar es que, por un lado, tenemos obra del año 12 y 11 pendiente de hacer, de terminar, que se añade a la inversión que entera se va a hacer dentro del 13, y trataremos de buscar oportunidades de fondos europeos a lo largo del 2013, de algún sobrante que haya de algún sitio, ¿no? Nosotros estaremos ahí con capacidad de respuesta para decir, aquí está el 20% o el 25% que es necesario, y poder situar más obras a favor de la ciudad. Sí, por un apunte sobre el tema de vivienda, el Instituto Municipal hace un grandísimo esfuerzo. Hemos tenido también muy en boga el tema de los desahucios con las modificaciones que se han planteado desde el Gobierno central, y en este caso el Instituto Municipal de la Vivienda ya lleva años tratando de dar facilidades un poco al ciudadano que se ve en situación difícil y se encuentra con que no puede hacer frente a lo mejor al pago de esa vivienda. Nosotros justamente no hemos planteado ni un solo desahucio en materia de alquiler, sino que hemos hecho adaptar en los casos necesarios, en los casos que no es necesario, no debe hacerse por solidaridad de aquellos que pueden pagar la renta que sea. Son rentas siempre moderadas, pero en algún caso hemos tratado de moderar más aún temporalmente, mientras viene una etapa en que la familia pueda hacer frente a sus compromisos firmados, ¿no? Hemos sido en esto flexibles y con un profundo sentido social y de solidaridad. Pero estos 5 millones de euros que he comentado supone que vamos a empezar 200 viviendas del año 2013, al menos, porque si nosotros conseguimos más crédito, firmar más crédito en el 2013, lo pondremos. Lo que pasa es que ahora mismo no está garantizado y por lo tanto no ponemos más que lo que tenemos garantizado. Se ha tratado de ser realista, exactamente, ¿no? de ser transparente y realista al máximo. Bueno, ha mencionado un proyecto, el de Tabacalera, que dio mucho que hablar a principios de año. Se cerraba un capítulo, ya abandonaban las instalaciones, volvía a ser patrimonio, bueno, a recuperar la ciudad esas instalaciones. No sé si el conflicto continúa a nivel de juzgados, no sé en qué punto se encuentra y sobre todo, ¿qué va a pasar con esas instalaciones? Ya tenemos visos de proyectos nuevos para 2013 en las instalaciones de Tabacalera. Hay muchos proyectos, Hay una realidad que es el Museo del Automóvil, brillantísima realidad, los que lo conocen quedan maravillados, que además está añadiéndole un componente de moda muy interesante, moda en la época de los vehículos, y el propietario de la colección de coches es un gran especialista en tema textil, en moda, y lo está haciendo muy bien. Y yo invito a muchos malagueños, a los que no lo conocen, que lo hagan, que lo conozcan, porque la verdad, la gente de fuera que ve este museo se queda maravillado que lo tengamos aquí en Málaga. El edificio es muy bueno, sirve además todas las instalaciones del Museo del Automóvil para acoger congresos en el momento de dar, pues, en fin, una recepción, el propio organizador del congreso, como fuera, de tal manera que tenemos un espacio más capaz de acoger hasta 2.000 personas sentadas y 1.000 personas de pie, en fin, sin ningún problema, y poder disfrutar además del museo durante esa recepción. Hace pocas semanas tuvimos ahí una reunión con la universidad para justamente reforzar y agradecer a la universidad sus esfuerzos en materia de congresos, ofreciéndole siempre la capacidad de trabajo del Málaga Convention Bureau, que es una organización especializada en vender la ciudad, con comillas vender, y como una ciudad atractiva, que lo es enormemente, se vende muy bien para captar congresos, en este caso científicos, que vengan de la mano de nuestra universidad, ¿no? Quería ahí añadir que la parte correspondiente encima del museo, que está, pues, lista y terminada, puede acoger distintos proyectos de museos. Tenemos varios, yo nunca entro en el detalle porque lógicamente estos temas no se deben concretar desde el punto de vista informativo hasta que estén concretos desde el punto de vista de la certeza de cerrar los acuerdos correspondientes. Luego tendrá, pues, la convocatoria pública que las leyes nos obliguen, pero tenemos noticias. Por un lado es ESA, que es una escuela de negocio municipal y de Unicaja que tendría acogida en uno de los edificios de la entrada, de los dos que hay, y luego también la prensa ha recogido, pues, una escuela de artes escénicas muy brillante que hay en Málaga, que ha mostrado interés, está estudiando, se hará el pliego correspondiente para que todo esto pueda tener su desarrollo desde el punto de vista legalmente, ¿no? Y luego hay más ideas, lo que pasa es que no quiero exponerlas, ¿no? En el plano de la cultura, museístico, actividades, música, muchos temas que pueden acoger esas instalaciones tan extraordinarias que son de los malagueños. ¿Se irán formalizando en 2013? ¿Perdón? Sí. ¿Y se irán formalizando? Sí, totalmente. No sé si alguno necesitará entrar en el 14 para poder ser abierto, porque estas cosas tienen su complejidad, ¿no? Veamos cómo el Museo de Bellas Artes y Arqueológico lleva años, por no decir decenios, en su tramitación de la aduana. Yo espero que esto tenga más agilidad. Bueno, decía el alcalde que no le gusta hablar de proyectos que no están firmados, que no están ya con la certeza, y sin embargo en los últimos meses se ha hablado mucho también de dos proyectos en concreto, de los que no hay certeza, pero es inevitable. Los medios de comunicación escuchan un rumor y ya hacemos una bola. La antigua prisión de Cruz de Humilladero y, por otro lado, los Baños del Carmen. Dos proyectos que, bueno, pues hay cierta evolución, parece ser que ya está más cerca que se formalice, pues, su uso para distintas
Por empezar, por el segundo, Baños del Carmen, es un proyecto, como saben los malagueños, que corresponde a Costas, a la Administración del Estado. Su solución y su desarrollo, nosotros pusimos en a lo largo del año 2012 como gesto de buena voluntad una aportación posible que luego no se ha podido materializar porque, digamos, hay unas concesiones que el Estado tiene que decidir si rescata o si por el contrario se llega a algún acuerdo con los concesionarios por parte del Estado para que la iniciativa privada, en colaboración pública-privada, realice la mejora, la rehabilitación de aquella zona, siempre en el sentido de que sea público todos los espacios que hay allí, no haya ningún espacio donde haya que pagar para entrar. Otra cosa es que si uno consume una cerveza o va a comer al restaurante, lo pague, obviamente, como siempre se ha hecho en cualquier instalación, ¿no? Sea pública o sea privada, hay que pagar lo que se consume, ¿no? Pero siempre accesible totalmente al público, sin pago para ir a la playa, como es natural, sin pago para ir a los jardines, etcétera, etcétera. Eso es un tema que está ahí abierto, ¿no? Y que tendrá que resolverse en fechas próximas, el camino que se adopte, ¿no? Y yo estoy abierto tanto a las ventajas que tiene una solución como otra, pero habrá que ver si efectivamente el Estado va a tardar tiempo en tener recursos, salvo que hubiera alguna aportación de fondos europeos, pues sería, yo no descartaría la colaboración pública-privada, ¿no? En la medida en que fuera factible, ¿no? Luego el tema de la prisión, hemos tenido en el año 12 la noticia positiva de que ya hemos recuperado ese edificio, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de que tenga uso, pero aquí no podemos tener dos formas de medir, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, del convento de la Trinidad, lleva decenios vacío, ¿no? O décadas de años, como queramos decirlo, ¿no? Y bueno, se habla del el tema este de los cuentos, el Museo de los Cuentos, el Parque de los Cuentos, y al final no se hace. Se habla de un posible instituto o centro de estudios del patrimonio y tampoco se hace. Bueno, y el tema que está ahí, ¿no? Yo creo que es un edificio muy interesante también, ¿no? Quiero decir que ahora tenemos que adaptarnos a los momentos actuales. No es fácil buscar salida para hacer inversiones ahí. Tenemos alguna posibilidad de instalar ahí, ya veremos si ahí o en alguna de las naves que dispone el ayuntamiento cerca de Vialia, donde estuvo arquitectura, que le prestamos a la universidad a ese edificio, para darle respuesta a las necesidades de ensayo de la banda municipal de música, que tiene que salir de su ubicación actual, ¿no? También para el ensayo de bandas de cornetas y tambores, puede valer, ¿no? Ahora, la prisión provincial son más de 9.000 metros cuadrados, tiene un gasto importante rehabilitar aquello, por tanto, abordarlo en su totalidad no es fácil. Ha salido la noticia de que una universidad privada que se interesó por Málaga como sede para Andalucía, la Católica de Murcia, sería la Católica de Andalucía, se había interesado por el edificio. Es cierto que vinieron a Málaga, nosotros no pusimos pega que viniera, no nos corresponde a nosotros decir si debe venir o no, es un tema que corresponde, si puede venir o no, corresponde a la autonomía, pero de entrada, como alcalde, yo veo bien cualquier, digamos, acción que permita tener una oferta universitaria lo más completa posible, lo más amplio posible, complementando la brillante oferta que hace la Universidad de Málaga, ¿no? Es bueno recordar, estuve hace pocas semanas en Boston, un viaje meteórico de Nueva York con la reunión mundial de ciudades inteligentes de IBM que comenté antes, y en Boston visité el MIT y Harvard, y bueno, hablando con el delegado en materia de educación del Consulado Español en Boston, me hablaba que es una ciudad que tiene más de 100 universidades. Lo que la economía de Boston supone, la existencia de universidades de prestigio, muchas de ellas de gran prestigio, otras con menos, pero en fin, siempre importante, eso es inmenso. Conseguir Boston ahora, Boston no llega a 800.000 habitantes, pero el Gran Boston son cerca de 4 millones de habitantes, y estas grandes universidades están además en una ciudad al lado, Cambridge, que está justo separada por un río. Es impensable, ¿no?, que sea la vida sin esa universidad. Yo no digo que aquí repliquemos el modelo de allá, ¿no?, pero tenemos que tener la mente muy abierta, que puedan venir, las mejores posibles, evidentemente, ¿no?, eso es evidente, ¿no? Bien, yo no sé si será ese camino, ese destino, o el tema musical que también se comentó. Le daremos uso, no cabe duda. Realmente con la circunstancia económica que vivimos, por lo que comentamos, o contamos un poco con los privados o los espacios se quedan paralizados. Es así, es así. La prueba está, yo he mencionado el convento de la Trinidad como un ejemplo de un espacio público que lleva mucho tiempo paralizado. En su momento, quiero recordar, para que los malagueños que ya hayan olvidado lo recuerden, le ofrecí a la Administración Central, Gobierno Rodríguez Zapatero, y a la Administración Autonómica, colaboración nuestra para que se pudiera haber ubicado el Museo Arqueológico en la Trinidad y el Bellas Artes tener la aduana entera para él. Eso hubiera permitido tener una potencia en el Museo de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga formidable. Y ofrecí colaboración económica, que ahora nos vendría a regular ponerla, pero lo hubiéramos puesto para un consorcio
para el Museo Arqueológico, donde hubiera estado Diputación, si hubiera querido, ayuntamientos con interés en arqueología, donde hay algunos pequeños museos, pero siempre un museo provincial le da fuerza y le da apoyo a los museos locales, no para absorberlos, sino para vitalizarlos, pero teniendo un laboratorio, en fin, teniendo todos los equipamientos de un gran museo provincial, de arqueología me refiero, y un museo de Bellas Artes vinculado al Prado, vinculado a otros proyectos, que hubiera dado una gran vida también a la ciudad. Al final la aduana tiene las dos cosas, va a tener las dos cosas, Bellas Artes y arqueológico, cuando abra, yo espero que sea cuanto antes también, pero el arqueológico en la Trinidad hubiera estado bien, ¿no? Pero eso demuestra que efectivamente en estos momentos que hay una bajada en la capacidad de inversión de las administraciones, de inversión y de gasto corriente. Las administraciones públicas, pues hay que pensar con mucho realismo los usos más inteligentes en el sentido que antes usted decía. Una última infraestructura, Metro de Málaga. Este año, pues con la entrada de Izquierda Unida a la Junta de Andalucía, bueno, esta nueva coalición se plantea de nuevo que si el metro vuelva en superficie, soterrado, esto puede enquilosar otra vez el final de ese último tramo del metro. Pues mire usted, yo lo que me sorprende es que todas estas noticias que son importantes no hayan sido escuchadas y debatidas y habladas y discutidas, si es su caso, y compartidas en cualquier caso también, en el seno de las comisiones de seguimiento, plano político y plano técnico, ¿no? Que es lo normal y lo lógico, ¿no? Pero eso no se acaba de producir y sin embargo ha habido pues noticias que efectivamente van en la dirección que usted dice, ¿no? Yo me he pronunciado claramente en relación a que el trabajo hecho durante estos años atrás no se puede tirar por la borda, es un trabajo que se ha hecho entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento muy serio, de estudios de alternativas siempre soterradas bajo tierra, en la línea 1 y 2 en lo que queda por hacer, el tramo común de la línea 1 y 2, desde la Plaza Manuel Alcántara hasta la Plaza del Toro, sabiendo que eso supone problemas a la ciudad, pero que tiene soluciones los problemas a la ciudad y que una ciudad tiene que ser ambiciosa y no puede, por querer, digamos, precipitarse o adaptarse aquí, mala adaptación sería a la situación económica, perder una visión de futuro que tiene que conservar en esta gran infraestructura. Voy a poner un ejemplo. Lo que está hablado, y está así además aceptado después de mucha negociación y casi discusión con la Junta de Andalucía, es que el Cercanías pudiera meterse bajo el metro, en el sentido de los muros pantallas que se hacen, sirvieran, puesto que se hacen una vez y no se va a volver a hacer, tener la distancia entre los muros pantallas suficiente para coger no solamente 2 vías de metro, que son un poquito menos necesario, menos anchura, que las 2 vías de tren. O sea, darle la anchura de tren de cercanía, eso encarece muy levemente la obra, y es poner un forjado más en medio, para poder tener esos 2 túneles separados, uno encima del otro, y llegar al menos hasta la Plaza de la Marina. Tiempo hay, inclusive, de ir reflexionando si los estudios que deben hacer de una vez el Estado y la Junta en materia de cercanías de transporte, de ferroviario, hacen aconsejable que esa infraestructura sirva para que el tren de cercanía pueda algún día pasar a la costa oriental. Málaga tiene que ver las cosas con visión de futuro. Esta ciudad no puede ser, como ha sido mucho tiempo, durante décadas, en materia viaria, una especie de tapón entre la Costa del Sol Oriental y la Costa del Sol Occidental, o entre el aeropuerto y la Costa del Sol Oriental, sino que articule el territorio en esa especie de estrella triangular, Costa del Sol Oriental, Guadalhorce y Costa del Sol Occidental, desde el punto de vista viario y desde el punto de vista ferroviario, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente ahora, justo en estas decisiones. No decidir que hay que adaptarse a la situación económica en el sentido de hacer una obra menos ambiciosa y que sería un retroceso muy grave en las ambiciones normales y lógicas que Málaga debe tener. Bueno, ha sido siempre una de las posturas de Izquierda Unida, el metro en superficie. No sé si habrá tenido que ver algo el hecho de que haya entrado desde marzo en la Junta de Andalucía. En cualquier caso, elecciones autonómicas, cambiamos desde hace muchísimo tiempo, prácticamente Andalucía no ha conocido otra cosa. Ahora Izquierda Unida entra a formar parte. No sé si ha cambiado en alguna medida la relación entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento con este nuevo gobierno de coalición. Pues bueno, yo le digo la misma normalidad de siempre, que es la normalidad en esa situación que no debe ser, de falta para mí del diálogo leal que debe haber. Procuro tenerlo por mi parte. Las recientes lluvias intensas y torrenciales que decía antes de noviembre, pues he procurado tener y tendré siempre la mejor disposición para colaborar, para que podamos plantear proyectos en común, en todos los sentidos. Pero he de recordar cómo teníamos una serie de proyectos europeos previstos, Fondo FEDER, muchos de ellos hubieran dado respuesta a esa fragilidad que todavía la ciudad tiene en materia de inundaciones, como se nos dijo que sí, luego se nos dijo que no, cuestiones que siempre son sorprendentes, ¿no? Esa
falta de compromiso, no sé por decirlo yo, y sobre todo falta de transparencia, ¿no?, en la relación. Hablando de Izquierda Unida y lo del metro, lo que sorprende es si es que es una cuestión de principio de ellos, porque en Sevilla, donde han cogobernado con el PSOE, no han defendido entonces el metro de superficie en la ciudad, tanto en la etapa municipal como ahora en la etapa autonómica, ¿no? Yo no lo sé si es un tema de criterio de Izquierda Unida. Yo creo que aquí no pueden ser criterios de partido, sino la lógica de lo que es bueno para la ciudad y lo que técnicamente, y desde el punto de vista ciudadano, se ha visto con bastante consenso hasta ahora, ¿no? Bueno, hablaba el alcalde de las incidencias meteorológicas. Ciertamente, bueno, en agosto tuvimos los incendios en la provincia, en septiembre lluvias que afectaron sobre todo a municipios del interior, y ya en noviembre, pues en la capital, esa tromba de agua, por llamarlo de alguna manera, que prácticamente la dejó inundada, ¿no?, al nivel del 89, pero bueno, fue una incidencia fuerte. No sé el ayuntamiento cómo afrontó estas lluvias. ¿Estamos preparados, no estamos preparados? ¿Hay que hacer algo más de cara a posible? Yo creo que el ayuntamiento demostró una gran rapidez de respuesta. La normalidad se recuperó en cuestión casi de horas, muy pocos días. Y, hombre, siempre quedaron, pues eso, las afectaciones, algunas viviendas, vehículos en aparcamientos, que luego vía consorcio de seguros se van tratando de resolver en materia de esos daños. Lógicamente, nos estamos acogiendo a las medidas que el Gobierno ha establecido para los municipios afectados en anteriores inclemencias climatológicas, porque Málaga no va a ser menos, no quiere ser más, pero no va a ser menos que otro en cuanto a las ayudas que puedan haber, y también para la recuperación del esfuerzo de inversión que se ha tenido. Pero yo la ciudad la veo mucho más defendida. O sea, de entrada, antes de la presa del Limonero, la ciudad estaba indefensa con el Guadalmedina. La presa del Limonero ha dado una defensa absoluta seguridad. Lo que pasa es que el cauce tiene la caudal que tiene, y con el cauce no se debe de jugar, ¿no? Eso respecto a los usos, espacios recreativos, etcétera. El cauce tiene que estar para que el agua, cuando diga allá voy, tenga espacio libre para pasar. Los 600 metros cúbicos por segundo del Guadalmedina hay que reservarlo para ello, ¿no? En el Limonar lo que se ve es que ese encauzamiento que se hizo en el 19, al final 19, no tuvo la previsión de hidráulica que tiene que tener, ¿no? No había entonces los estudios que hoy existen, los datos, las series climatológicas antiguas para ver las precipitaciones más intensas que pueda haber, y ahí habrá que tomar las medidas. Se ha pedido un estudio que esperemos tener pronto en cuanto al tema de si encaja o no, pues un control mediante una presa o varias, regulando el río en alguna medida con absoluta seguridad, ¿no?, para aguas abajo. Y en el Guadalhorce lo que se ha demostrado claramente con el encauzamiento, que ha afeado el río, era muy hermoso con su vegetación, que quisimos que se recuperara con un parque fluvial, que firmamos un convenio y pusimos dinero, y se hizo con la Confederación del Sur, y después pasó la Confederación a la Junta de Andalucía, y no se ha mantenido la obligación que tenía la Confederación de mantener valga la redundancia, de mantener ese parque fluvial, pero el encauzamiento del Guadalhorce ha sido muy eficaz. Ahí tenemos hasta 4.000 metros cúbicos de segundo de capacidad, ¿no? Fíjese que Guadalmedina son 600, hay 4.000 metros cúbicos por segundo, con lo cual la ciudad está ahí muy bien defendida. El Arroyo de las Cañas demostró buen funcionamiento. Hemos hecho ahí un gran esfuerzo inversor, el Ayuntamiento, en el Arroyo de las Cañas, en colaboración autonómica. Y bien, lo que hay que seguir en esa línea de ir viendo qué queda por hacer, quedan cosas, pero irlo resolviendo. Por ejemplo, Guadalmar no fue noticia, el Guadalhorce relativamente, y Guadalmar, ¿qué tiene? Pues le pusimos unas estaciones de bombeo, con bombas sucesivas según el tamaño del caudal que llegara, con un generador si es necesario por si se va la energía eléctrica, y no ha causado problema la inundación de esta fecha. Si no, Guadalmar hubiera estado con problemas. Es un avance que se ha producido en estos años, aparte de los que he mencionado, que todos han sido terminados en años en que hemos estado gobernando desde el Ayuntamiento del Partido Popular, ¿no? Y en el Guadalhorce otro punto bajo el antiguo ferrocarril que pasaba ante Elevado, ahora bajo el Guadalhorce, en esa zona del polígono, hay también otro punto para bombear agua que ha funcionado con bastante eficacia. Quedan zonas frágiles aún en carretera de Cádiz, zonas frágiles en el centro, y los arroyos del litoral este, Limonar y Jabonero fundamentalmente. Bueno, se puede seguir trabajando, como dice el alcalde, en esa línea para evacuar lo más rápidamente posible el agua, pero bueno, ciertamente la respuesta fue muy, muy rápida. Nos quedan asuntos que tratar, pero vamos a hacer una breve pausa, vamos a tomar un poquito de agua y volvemos enseguida, no se marche. ¿No conoces aún las ventajas de PTV Telecom? Nuestros clientes disfrutan de unos servicios respaldados por la garantía de una empresa veterana y cercana, con unas infraestructuras renovadas y punteras. Con PTV Telecom, todos son ventajas. Llama al 1650 e infórmate.
aquí seguimos tomando el pulso a 2012, viendo qué se puede hacer de cara a 2013 de la mano del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Un año marcado también, alcalde, bueno, en materia económica, lo hablábamos al principio, tenemos una situación muy complicada. El Partido Popular está llevando a cabo una serie de ajustes duros para tratar de hacer frente a ese déficit que no ha sido entendido igual por todos los ciudadanos. Hemos vivido 2 huelgas generales en este 2012, en Málaga concretamente, bueno, pues la última del 14 de noviembre, no tanto la huelga laboral, sino como la manifestación que se produjo por la tarde movilizó a muchísimas personas. No es un tema local, estrictamente, pero bueno, sí es el Partido Popular, tiene que ver con el Partido Popular, y me gustaría conocer su opinión al respecto de estas 2 huelgas, estas 2 manifestaciones, la situación que estamos viviendo. Vamos, yo, como es natural, respeto absolutamente todas las posiciones y el derecho a la huelga está ahí, con una posibilidad de utilizar, faltaría más. Pero creo sinceramente que quienes la han convocado, la han preparado, la han estudiado, la han organizado, no solamente en España, en otros países del Mediterráneo y tal, para mí que no hacen un buen servicio a la imagen que tiene que dar el país. En este caso hablo de España, ¿no? Yo creo que en el resto del mundo, el resto de Europa, las imágenes al final, fíjese, son así de injustas, ¿no? El país es un país que trabaja, que hace esfuerzos, que consigue captar una inversión de Ford muy importante en competencia con Bélgica y otro país europeo, plaf, a Valencia. Yo estaría encantado que viniera a Málaga, pero Ford no está en Málaga, ¿no? Pero bien, viene a España, ¿no? SEAT está presentando un modelo en Málaga en estas fechas últimas, lo ha presentado hasta hace poco, hasta el 1 de diciembre, y SEAT es una empresa que se ha salvado y salió adelante. ¿Por qué? Porque ha habido un gran realismo en la negociación sindical y laboral entre empresa y sindicatos, ¿no? Siendo un modelo muy alemán, ¿no? En vano SEAT pertenece al grupo Volkswagen. Las empresas que están muy internacionalizadas tienen una forma de adaptarse a la crisis más eficaz, si me permite, me da a mí la impresión. Yo creo que esos modelos son los que tenemos que ver, el modelo de la negociación, no el modelo de la confrontación. Y al final, ¿qué ocurre? Si España tiene ahora mismo unas dificultades de cuadrar presupuesto, y es evidente que la tiene, porque cuando llega el gobierno a final del 2011 se encuentra que el déficit del 2011 es muy superior al que había anunciado el gobierno anterior, tiene que hacer un esfuerzo, no solamente porque lo diga Europa, sino, como decía recientemente en unas declaraciones el presidente italiano Monti, porque la propia responsabilidad del gobierno, y es lo que hace el gobierno español, por su responsabilidad, tiene que tomar medidas. ¿Qué falla quizás? ¿Saberlo explicar mejor a la gente? Es posible. Tenemos que transmitir, o el gobierno tiene que transmitir con más claridad estos temas, porque al final hay que hacer un esfuerzo de todos. Todos tenemos que preguntarnos qué podemos hacer. Pero el gobierno no puede hacer unos presupuestos expansivos, algo de eso hizo el gobierno Rodríguez Zapatero, olvidándose de que mientras más crédito pidiera, más deuda fuera a pedir, más déficit había y más encarecía luego la deuda, ¿no? El gran drama de un país como España o Italia, Grecia no digamos, Portugal en alguna medida, Irlanda, los que han tenido ese mayor gasto que ingresos, es que al final los que prestan dicen, oiga, usted no está en condiciones de devolverme, yo ya le cobro un interés más alto porque tiene riesgo de devolverme con dificultades. Y es un círculo vicioso negativo, no el virtuoso que antes hablábamos, sino de que se entra, y hay que romper ese círculo vicioso. Y tenemos que conseguir que la deuda esté al nivel de lo que tiene que ser, no que nos cueste endeudarnos 3 veces más que le cuesta a los alemanes, ¿no? Porque estamos entonces en inferioridad de condiciones. Tenemos que competir en igualdad, entonces eso supone también reconocer que los líderes europeos, cuando plantean la moneda única, se equivocan en algo, que es que hay que hacer más cosas a nivel único, no solo la moneda, la unión monetaria, la política monetaria, sino la política fiscal, la política financiera, la política educativa, la política de formación y de competitividad, tiene que ser lo más igualada posible. Si no estamos con una moneda única, el dólar lo es, pero en Estados Unidos hay una política financiera, una política fiscal básicamente igual. Hay diferencias en los estados, pero hay una Reserva Federal que actúa para todos por igual. Pero aquí un Banco Central Europeo que, como dice, la política que usted hace es distinta, yo, más o menos, mientras esto no esté más unificado y haya un esfuerzo más de todo, no actúo como la Reserva Federal Americana, ¿no? Eso es el famoso tema de los eurobonos y tal, ¿no? Se irá avanzando en esa dirección. Lo que pasa es que Europa es lenta en el proceso, ¿no? Y claro, España sufre un poco esa lentitud de Europa, ¿no? Pero España está haciendo sus deberes, se está fortaleciendo, está demostrando una capacidad de respuesta a esa demanda de equilibrar el presupuesto muy clara. Y además está siendo capaz de vender más fuera, exportar más de lo que importa, de lo que viene de fuera, porque ya somos más competitivos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en definitiva en la crisis? Perdón por extenderme en estos tecnicismos, que cuando antes teníamos moneda diferente, había crisis económicas que se resolvían con mucha rapidez devaluando la moneda. La peseta se devaluaba, éramos ya competitivos para exportar, había más dificultades para importar, se equilibraba enseguida la balanza de pago. Ahora el país se empobrecía,
cara al exterior, que duda cabe. Ahora no podemos devaluar la moneda, estamos en el euro, y es bueno seguir en el euro, que nos da una gran fortaleza, ¿no? Pero entonces el país se tiene que devaluar, lo que está pasando. Menor salario en el sector privado, menor salario en el sector público, para poder, en definitiva, adaptarse a esta situación de, digamos, menor competitividad, que es lo que ha ocurrido. Cuando con esas condiciones consigues superar esa diferencia de competitividad, el país se puede expansionar. ¿Qué es necesario? Yo creo que los que sufren estas consecuencias, sobre todo el que está en desempleo y el que tiene ese descenso de ingreso salarial, tiene que ver que todos hacen sacrificio. Y hay que crear un nuevo clima. Cuando yo decía antes el modelo europeo, y un clima de transparencia, de diálogo en la empresa, que nuestras empresas tienen que articular también igual. Tenemos que crear un concepto de empresa en esa dirección, que se vea los trabajadores como se puede estar a las duras, porque también se está a las maduras. ¿Me explico? Cuando vienen bien dadas, eso sea bueno para todos. Cuando vienen mal dadas, hay que apretarse el cinturón para que la empresa sobrevive, porque si la empresa no sobrevive, no sobrevive el puesto de trabajo. Entonces, el crear esa dinámica y esa cultura de trabajo, de esfuerzo, de competitividad, de aprendizaje continuo es fundamental. Nos falla en España muchas cosas, pero dos muy importantes: educación y formación profesional, educación general y formación profesional con el aprendizaje, etcétera, ¿no? Y ese modelo europeo habría que también que incorporarlo. La educación sería formidable que tuviéramos una educación como Finlandia, cosas parecidas, ¿no? No sé si me he extendido mucho. Hay que reinventarse, alcalde, perdón. En gran medida hay que reinventarse. Y en muchos aspectos. A mí me llamó la atención, yo retomo el tema de la huelga, porque en Málaga, bueno, tenemos sobre todo un tejido empresarial de pymes, de pequeñas y medianas empresas, y la huelga laboral les afectó en cierta medida, que ese día es un día perdido, entre comillas, ¿no? Y yo aquel día escuchaba por noviembre una reflexión acerca del modelo de huelga que tenemos actualmente, ¿no? En pleno siglo XXI. Conocería usted las incidencias, aunque le pilló en Nueva York, pero las incidencias que se produjeron en Málaga, en Mercamálaga, en Limasa. Hay que reinventarse también, los sindicatos propiamente dichos tienen que reinventar y hacer una huelga quizá, por supuesto, está ahí el derecho a manifestación, el derecho a huelga, pero a lo mejor no es el momento más apropiado para hacerlo de la forma que se viene haciendo. Yo creo que junto al derecho a la huelga está el derecho al trabajo, si me permite, ¿no? Entonces el que quiere trabajar tiene que poder hacerlo, eso es evidente, ¿no? Si se refiere a ese tema, yo siempre lo he defendido y se lo decía, pues yo efectivamente el 14 me pilló viajando, tenía el 15 de la reunión, tenía más remedio, el 14 tenía que estar ya por la noche en Nueva York, pero hablaba en la tarde del 13 con los líderes sindicales de Málaga por teléfono y les recomendaba, no es necesario que se lo hiciera, ¿no?, de que hubiera una postura de piquetes informativos, pero no coactivos, nunca, ¿no? Yo creo que ese tema no hemos conseguido en España llegar a esa normalidad y madurez, ¿no? Dice, no, es que hay una coacción de la empresa hacia el que no vaya a trabajar. Yo estoy convencido que eso es muy difícil que pase, y el que si un empresario castiga o penaliza a un trabajador que haga libremente la huelga, eso no puede ser, Está claro que un Estado de Derecho no debe ser. Pero tampoco debe ser que un trabajador que quiere trabajar no pueda trabajar porque un grupo de compañeros se lo impidan, ¿no? Eso es evidente. Tenemos que alcanzar esa normalidad, ¿no? Y yo hago, en fin, esfuerzos para que eso se pueda conseguir. Bueno, volviendo al ámbito local, dos apuntes sobre la oposición. Por un lado, en este 2012 hemos vivido cambios significativos en el Grupo Municipal Socialista. En un momento dado, bueno, pues salieron algunos concejales, entraron otros en ese intento de María Gámez, de su portavoz, de conseguir la máxima exclusividad posible por parte de sus concejales. Y por otra parte, en Izquierda Unida, Pedro Moreno Brenes, que nos abandona. No sé qué le pareció esta noticia cuando la conoció en su momento, y qué le parece esa reestructuración del Grupo Municipal Socialista. Pues mire, yo en estos temas siempre hablo con mucha prudencia y mucho respeto. Nunca me meto a opinar ni a ser, como diríamos, sangre de una situación que puede parecer debilidad, dudas, interrogantes, difícil de explicar a veces una situación u otra, ¿no? Y habrá sido las razones que sea. Yo supongo que Pedro Moreno Brenes, cuando se presentó a las elecciones, sería para 4 años. ¿Por qué cambia de criterio? Pues no lo sé, puede ser razones personales que tienen todo mi respeto. Sí, es lo que alude. Sí, de tipo personal, de la familia, del trabajo, la salud, lo que fuera, ¿no? Y son suficientes cualquiera de las que ahí se han dicho para que tenga mi total y absoluto respeto, como lo tiene por el trabajo realizado, ¿no? Y en cuanto al Grupo Socialista, estaban en la lista con los que estaban con compromiso y, digamos, previsto que no tuvieran dedicación especial. Luego se le ha pedido que lo tengan y tal, por las razones que sea, que yo no voy a entrar. Si se ve ahora oportuno hacer ese cambio, pues también lo respeto absolutamente y no voy a
tratar de, digamos, barrer para casa, ¿no? Son estrategias, son situaciones de cada formación política. Nosotros desde el equipo de gobierno siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, sea cual sea el problema, la situación, la esperanza que tenga la ciudad, y siempre además hemos dicho y digo, y de nuevo también, que me parece absolutamente necesario que los grupos de la oposición funcionen lo mejor posible en su tarea de control al equipo de gobierno, porque siempre es un estímulo para el equipo de gobierno. Hombre, el estímulo fundamental nuestro, también lo digo siempre, es el deseo de servir a la ciudad, nuestro compromiso con la ciudad, nuestro amor por la ciudad, nuestro deseo de servir a los malagueños y de que le demos la máxima calidad de vida, la máxima felicidad, la máxima oportunidades de trabajo, etcétera, y respuesta a sus aspiraciones, y que Málaga sea brillante y nos sintamos orgullosos de Málaga, ¿no? Pero siempre es un estímulo más saber que la oposición, para eso es la democracia, controla al equipo de gobierno. Compromiso con la ciudad, por supuesto, por parte del alcalde de Málaga, eso yo creo que nadie lo pone en duda, pero además desde 2011, compromiso también a nivel nacional. ¿Cómo se compagina eso de ser alcalde de Málaga y senador? En este 2012, ¿cómo ha ido la cosa? Es compaginable, pero supone un esfuerzo adicional, ¿no? Yo siempre tengo una agenda complicada, de siempre, y ahora me supone al menos 4 días al mes que tengo en Madrid, 2 días en una semana y 2 semanas después, al cabo de 15 días, otros 2 días, ¿no? Luego puede haber alguna cuestión más que provoque, pero eso es lo habitual, ¿no? Tiene sus ventajas, que es la facilidad de contacto con el gobierno. Eso me permite contactos, al menos 2 al mes, con los ministros que más me interese en un momento determinado para los temas que haya, de acuerdo con los que van al turno de preguntas que hay siempre en el comienzo de las sesiones del Senado, ¿no? Y los malagueños saben que mi tarea esta vez, o mi idea de estar en el Senado, en esta legislatura, no sé si he llegado a tiempo, en fin, yo lo voy a intentar, es en esta España que ha pasado de un solo centralismo a 17 centralismos autonómicos, tratar que no se olvide el país, no se olvide el Senado, no se olvide nadie, de que queda por hacer el cambio, la descentralización local, ¿no? Que si se hubiera hecho en su momento, además gran parte del déficit público, hemos hablado de déficit público en esta ocasión, pues no estaría ahí, porque es que la creación de unas estructuras centralizadas en cada autonomía para hacer el trabajo que hacía Madrid es multiplicar por 17 el gasto público en ese sentido. Para hacer lo que tiene que hacer la autonomía en el ámbito regional es necesario, pero para retener competencias que Madrid tenía que no haber tenido, digamos, Madrid Gobierno Central, sino que tenían que estar en el ámbito local, es absurdo quedarse esas competencias en el ámbito de la autonomía nueva, que partía de cero, para la política de vivienda, para la política cultural en materia de instalaciones o deportiva, o la política social, de igualdad, juventud. Todo eso el ayuntamiento lo hace mejor, más eficazmente, y Europa es lo que pide además. La Carta Europea de Autonomía Local, hace años ratificada por España, elaborada por el Consejo de Europa, dice claramente que lo que puede hacer el ayuntamiento lo haga el ayuntamiento y no la autonomía, y lo que puede hacer la autonomía lo hace la autonomía y no el Estado, y lo que puede hacer el Estado y no la Unión Europea. O sea, llenar de abajo arriba, pero aquí de abajo no se ha llenado nada. Estamos igual de pocos recursos y poca competencia. Y a mí no me preocupan las competencias, teniendo los recursos, lógicamente. No soy de los que dicen, no, yo quiero recursos y no competencia. Creo que nuestra obligación como alcaldes, lo digo pensando en los alcaldes, es colaborar y trabajar para que España tenga un Estado equilibrado, moderno, donde estemos cerca del ciudadano. Y la administración más cercana al ciudadano es la local, la que puede hacer la mejor participación, que es muy importante, la que puede, por tanto, fortalecer más la democracia, la que puede practicar la transparencia. Yo invito a que entre a la página web del Ayuntamiento de Málaga. Está hasta mi agenda, lo que yo hago cada día, publicado a la semana siguiente, entre otras cosas porque es cuando puedo decir el balance exacto de lo que he hecho. Una vez la agenda se cambia, muchas veces en las horas previas para ajustarla a algo que surge nuevo, etcétera, ¿no? Esa información no es habitual que se dé por parte de los políticos. Nosotros queremos la máxima transparencia porque podemos hacerlo, y esa máxima participación en el ámbito local, ese fortalecimiento de la democracia a mí me parece muy necesario, y en estos momentos más que nunca. Siempre ha sido la lucha del alcalde de Málaga, esa descentralización local en el Senado. Yo estoy segura de que conseguirá frutos. Se nos escapa el tiempo y no quiero dejar tampoco de hablar de buenas noticias. A nivel deportivo, el Málaga este año nos ha sorprendido también en el baloncesto, muy buenos resultados. Estamos en Champions, estamos a punto o ya en el top 16, en fin, una carrera espléndida, tanto en el fútbol como, la verdad es que como sí, en el baloncesto. La verdad es que, hombre, uno siempre aspira más, pero, pero el recorrido que ha tenido la ciudad en el plano deportivo, en sus dos grandes deportes, fútbol y baloncesto, es francamente brillante. Yo creo que hay que agradecer a quienes lo han hecho posible y al mismo tiempo esperar que se esté a la altura de todas las responsabilidades que se van tomando en esta materia.
De cara a 2013, alcalde, un mensaje para los malagueños, ¿qué podemos esperar de este nuevo año en la ciudad de Málaga por parte del Ayuntamiento? Va a seguir siendo Málaga como España, un espacio desde el punto de vista económico donde el sacrificio y el esfuerzo es necesario, pero yo creo que la esperanza hay que verla ya en la segunda parte del año 2013. Seguiremos creciendo en turismo. El año 12 se va a cerrar con 1 millón de turistas en hotel, o sea, alojados en hotel, con casi 2 millones de pernoctaciones, con bastante más de 3,5 millones, cerca ya de 4 millones de turistas que visitan la ciudad, entre los que vienen cruceros, los que se quedan en hotel, etcétera, ya como una potencia turística importante. Seremos dentro de poco el municipio turísticamente más importante de toda la Costa del Sol, seguro, como turismo de ciudad. Es un tema complementario, con lo cual fortalecemos a la Costa del Sol, claramente. Será un año desde el punto de vista de la tecnología, del avance de la innovación, de la presencia del ayuntamiento y de todo el impulso al tejido empresarial en esa dirección muy brillante, muy constante. Seguiremos en materia de accesibilidad trabajando. En el plano cultural tendremos noticias positivas, estoy convencido. Seguiremos con brillantez, en exposiciones, etcétera. Yo espero desbloquear el auditorio, no hemos hablado de ello. El auditorio es un gran proyecto cultural donde la colaboración pública-privada es necesaria también en esta materia, mediante el pago por disponibilidad. Una empresa privada que lo construya, que lo financie, por tanto, y que luego cobre a las administraciones, Estado, Junta y Ayuntamiento, un canon por, digamos, disponer de tal disponible. Manteniéndolo inclusive el edificio, la empresa que lo construye y lo cobra en 20 o 25 años, y la actividad cultural a cargo del consorcio, por ejemplo, de la orquesta, enriquecido con presencia estatal. Yo trataré de que sea así, igual que en Sevilla el Maestranza se mantiene por el Estado, por la Diputación, por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, de allí, el Ayuntamiento de Sevilla, etcétera, ¿no? Algo parecido tenemos que conseguir para la vida cultural del auditorio, ¿no? Un año en definitiva en que la ciudad, moderando un poco sus ambiciones de inversión, pero teniendo muy claras las ideas hacia dónde vamos, tenemos que sentar las bases con estudios en materia hidráulica. Avanzaremos en materia del Guadalmedina. Yo creo que las intensas lluvias, las lluvias torrenciales de noviembre, también despejan un poco como reflexionar y pensar en torno al propio río Guadalmedina. No hemos hablado de ese concurso de ideas, también se produjo en 2012. Sí, fue brillante, y lo que ocurre es que también estas lluvias nos han recordado que ocupar el cauce tiene también sus dificultades. No digo porque no sea compatible, puede haber espacio para el agua, pero tiene poco sentido meter algo hermoso en el cauce para que el agua lo manche, lo destroce y lo arrolle, y acabe, si está un poco no bien sujeto, fuera, y que es un obstáculo también al desarrollo del propio desagüe del río. Por lo tanto, esas cosas hay que medirlas muy mucho. Otra cosa es donde hay más capacidad de cauce, donde hay más capacidad de cauce actual y cabe 1000 metros cúbicos por segundo, sí que va a hacer parques fluviales laterales y dejar en medio el espacio para el agua, ¿no? Sobre todo eso hay que ir avanzando, ¿no? De una manera, las ideas las tengo muy claras desde el principio, pero siempre me gusta que tengamos ahí el máximo consenso, ¿no? El jurado hizo un trabajo que tiene todo mi respeto, por supuesto, pero cuando las responsabilidades se tienen que adoptar y tomar dentro de ese consenso, uno tiene que procurar que se esté la seguridad siempre muy garantizada y que podamos tener luego también el disfrute y la unión y la conectividad de los dos lados de la ciudad, ¿no? De todo eso espero que el año 13 sea útil, ¿no? Y sea útil en materia de que Málaga se sitúe. Yo creo que cada vez estamos más claramente como una ciudad muy en vanguardia en solución a los temas, ciudad de referencia en materia de economía hacienda, de pago a proveedores, de accesibilidad, de tecnología, de cultura, en arte contemporáneo. Hemos generado muchas noticias positivas y yo espero que en el 13 también las generemos a pesar de la crisis. ¿Confía usted en esas previsiones del Gobierno de que ya a partir de 2014 remonte la economía y todo pueda ir a mejor? Yo confío que sea así, confío que para eso Europa tome medidas también que estimulen el crecimiento, lo digo con claridad. O sea, no podemos estar simplemente con las políticas de austeridad nuestras, que hay que hacerlas, sino que tenemos que tener, si me permite, el premio de una política europea más comprometida con el crecimiento. El debate de los fondos europeos tiene que acabar siendo un debate que nos permita plantear y esperar que España no quede como un contribuyente neto. A mí me gustaría que todo esto acabe siendo un reconocimiento a la necesidad de que algunas zonas de España tienen que recibir fondos europeos y Andalucía, entre otras. Hay que utilizarlos con inteligencia, evidentemente, ¿no? Y luego, sobre todo, tenemos que ser capaces de atraer inversiones privadas, ¿no? Atraer inversiones. Y para eso, ese clima de entendimiento social, económico-social que decía yo, me parece que es básico y fundamental. Y también el tema de formación y de educación. Bueno, pues seguro que en Málaga lo conseguimos con esa apuesta por el empleo, esa apuesta por fomentar la economía que al fin y al cabo es lo que preocupa a los malagueños, y si eso se va solucionando y se va arreglando, todo va a mejor. Yo creo que hemos repasado
con bastante profundidad las distintas cuestiones más relevantes de 2012 y han tenido ocasión también de conocer un poquito las previsiones ya de cara a este 2013, así que no tengo más que agradecer a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, esta hora que ha dedicado a Procono Televisión y a todos ustedes para que conozcan, bueno, pues cómo ha ido el año y qué vamos a hacer. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer, de veras. Y a todos lo mejor, deseo para el año próximo. Y sí, que ese deseo. Tengamos un final, balance en el 13, algo mejor que el 12, aunque siempre se ha dicho que el 13 es un año duro y difícil, pero espero que tengamos una esperanza de luz al final del túnel ya más cerca que todavía lo que tenemos ahora. Podemos decir 12 más 1 para los supersticiosos, comenzamos el 12 más 1. Nosotros volvemos aquí a las cartas sobre la mesa el próximo miércoles. Hasta la semana que viene.